Amigos y amigas, bienvenidos y bienvenidas una vez más para compartir este pensamiento extraordinario, el mensaje que Dios tiene para ti, el maná que proviene del cielo y que sin lugar a duda edifica nuestra vida. Hoy, Señor y Padre nuestro, te pedimos que ilumines nuestra mente, que ilumines nuestro corazón. Abre, Señor, tu palabra delante de nosotros y abre nuestra mente delante de tu palabra. Quédate en nuestra vida, quédate en nuestro corazón. En el nombre de Jesús lo agradecemos todo. Amén, amén y amén. La palabra de Dios es la norma del juicio, es el título de hoy. Y el versículo se encuentra en Eclesiastés 12:14. Porque Dios traerá toda obra a juicio, juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. Eclesiastés 12:14. Porque Dios traerá toda obra a juicio juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. Eclesiastés 12:14. La Biblia es una guía infalible para la raza humana. En cada fase de la vida, en ella se indican claramente las condiciones de la vida eterna. La distinción entre lo bueno y lo malo está definida claramente, y el pecado se muestra en su carácter más repugnante, vestido con las vestiduras de la muerte. Si se estudia y obedece esta guía, será para nosotros como la columna de nube que condujo a los hijos de Israel por el desierto. Pero si se ignora y se desobedece, testificará contra nosotros en el día del juicio. Dios juzgará a todos por su palabra. Permanecerán o caerán según hayan cumplido o pasado por alto sus requerimientos. Así que todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, dijo Cristo, así también haced vosotros con ellos, porque esto es la ley y los profetas. San Mateo capítulo 7, versículo 12. Estas palabras son de la más alta importancia y deben ser las reglas de nuestra vida. Pero ¿cumpliremos este principio divino? Cuando estamos en contacto con nuestros prójimos, los trataremos como desearíamos que ellos nos tratasen en circunstancias similares. Dios prueba a los hombres y a las mujeres por su vida diaria. Pero muchos que hacen una alta profesión de servicio no pueden pasar esta prueba. En su ansia por ganancia usan pesas engañosas, balanzas falsas. No hacen de la Biblia su regla de vida y por lo tanto no ven la necesidad de una integridad y fidelidad estrictas. Ansiosos por amasar riquezas, permiten que la deshonestidad entre en su trabajo. El mundo observa su conducta y no es lento en medir su dignidad cristiana por sus tratos en los negocios. La Biblia siempre nos cuenta la misma historia. Con ella el pecado es siempre pecado, ya sea que lo cometa el millonario o el mendigo que vaga por las calles. Es mucho mejor tener una vida de profunda pobreza coronada por las bendiciones de Dios que todos los tesoros del mundo sin sus bendiciones. Podemos ser muy ricos, pero a menos que tengamos la conciencia de que Dios nos honra, seremos verdaderamente pobres. The Signs of the Times, 24 de diciembre de 1896. Querido Padre, ayúdanos para tomar muy en serio lo que tu bendita palabra nos dice en este mensaje. Oh Señor, haznos recapacitar y que no nos volvamos solo en oidores o en lectores de tu palabra, sino en verdaderos hacedores. Señor, toma nuestra vida, toma nuestro corazón. En el nombre poderoso de Cristo, nuestro amante Salvador, lo agradecemos todo. Amén, amén y amén. Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce a ti su rostro y ponga en ti paz. No lo olvides, conserva una sonrisa en tus labios, una oración en la mente y una canción en el corazón. Hasta la próxima.